Sí, ¿cuál es el estado de cosas aquí en el circuito judicial federal de Ciudad Victoria y sus alrededores? ¿Cuál es la circunstancia? Sí, mire, buenas noches. A partir de el pasado lunes se tomó la determinación de hacer una suspensión de labores en protesta por lo que se conoce como la reforma judicial. Sí. ¿Y cuántos trabajadores estamos hablando de los que usted o de sus compañeros que están en paro de labores en Ciudad Victoria? Bueno, aquí en el circuito y específicamente en la sede de Ciudad Victoria, habemos alrededor de 500 trabajadores laborando en los distintos órganos jurisdiccionales. Octavio, ¿cuál es la principal oposición a esta reforma judicial? Bueno, como ha venido trascendiendo y se conoce a nivel nacional, el gobierno actual está proponiendo una reforma a todo el sistema de justicia, como estaba implementado, migrando a un sistema denominado por sus gestores como democrático, y de alguna manera ahora pretende que la elección de jueces y magistrados sea a través del voto popular, y algunos otros cambios torales desaparece el Consejo de la Judicatura Federal, se remueve la totalidad de los ministros y se cambia la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros modificaciones torales que se pretenden llevar en sede constitucional. Sí, ¿y de qué manera les afecta a los trabajadores esta situación? Digo, porque el presidente y los diputados en los foros hemos escuchado que se va en contra de los que ganan más, es decir, las élites, no la base trabajadora. Bueno, nosotros creemos que se parte de una premisa equivocada. En primer lugar, bueno, estimamos que tiene una doble afectación. Tiene una afectación desde el punto de vista de derechos de los trabajadores en general. ¿Por qué? Porque con este sistema se derroca en forma definitiva lo que conocemos como la carrera judicial o el servicio civil de carrera en otros ámbitos. En este sistema de carrera judicial, pues todos los trabajadores del Poder Judicial Federal acceden a las diversas categorías y pueden aspirar al cargo de jueces o magistrados, que son las cúspides de la carrera judicial. Y desde el punto de vista de derechos de naturaleza, por llamarlo así, o como usted lo indica, de naturaleza económica, pues evidentemente también hay afectaciones a ciertas prestaciones de los trabajadores que que han sido logros a través de los años, que son prestaciones en especie y en algún otro tipo de cuestiones que eventualmente se suprimirían. Sí, usted habla de derrocar. De acuerdo a la definición, es hacer caer generalmente por la fuerza un gobierno o sistema de gobierno o alguien en un puesto preeminente. Bueno, derrocar o abrogar el Digo, sistema que actualmente tenemos, evidentemente es se que no es lo estaría. mismo, ¿verdad? O sea, Sí, derrocar se me hace una palabra, digo, usted es abogado, así es. Sí, sí, bastante claro. fuerte, En, no. en realidad es una reforma sustancial que cambia sustancialmente el sistema de justicia que teníamos implementado y que ha venido funcionando durante mucho tiempo, para migrar a un nuevo sistema en el que las categorías específicamente de jueces y magistrados ya no se acceda a ellas por un sistema de profesionalización y de servicio de carrera judicial, sino ahora por un sistema de elección en el que se instrumenta desde sede constitucional un sistema, una candidatura, valga la expresión, en el que habrá propuestas para cada puesto, y será democráticamente como se van a seleccionar esos juzgadores. Pero, ¿y este proceso democrático no es favorable? ¿O por qué no es favorable? Bueno, nosotros creemos que no es favorable, número uno, porque la impartición de justicia por antonomasia es un sistema contramayoritario. No necesariamente tiene que pasar por las urnas para elegir los perfiles más adecuados que
a quienes se encomienda la impartición de justicia. Creemos que esta labor se debe de encomendar a personas que con una amplia formación jurídica y con una amplia experiencia adquirida a través de las diversas categorías y el ejercicio. Bajo este sistema, evidentemente, sin generalizar, porque nunca será correcto generalizar, se corre el riesgo que accedan a la categoría de jueces y de magistrados personas que no cuenten con experiencia para llevar a cabo esta función. ¿Sabe usted que los jueces y los juzgadores son los que tienen menor credibilidad en el país? ¿A qué lo aduce usted? ¿Cuál es el argumento? Con todo respeto se lo digo, yo creo que eso también es una imprecisión. Si vemos el sistema de aceptación en el país por diversas mediciones, creo que no son los jueces y los magistrados los que tienen menor credibilidad. Tienen menores credibilidades las fiscalías, tienen menor credibilidad incluso los diputados y senadores, etcétera. Al contrario, creo que el Poder Judicial, particularmente el Poder Judicial Federal, cuenta con legitimación en cuanto a sus decisiones. Nuestra labor es fundamental. Recordemos que nuestra función no es dirimir contiendas entre particulares por regla general. A nosotros se nos encomienda la resolución de juicios de amparo, que cómo se estructura. El juicio de amparo como institución del derecho mexicano es una institución en el que el gobernado puede cuestionar el actuar de las autoridades, ¿sí? Cuando estas autoridades se apartan, ¿sí?, del respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Sí, y le pregunto, le comento esto, a ver, estoy al aire. No lo digo yo, la falta de credibilidad no la digo yo, la dice la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la UNODC. Dice que la falta de conducta judicial deshace el tejido de lo que es necesario para un poder judicial funcional. Ciudadanos que crean que sus jueces son justos e imparciales. El poder judicial no puede existir sin la confianza y la fe de las personas, algo de lo que adolece en el sistema mexicano. No es una apreciación personal ni una cuestión, ahora sí que algo que yo crea que es simplemente o es una apreciación de una institución a nivel internacional. Usted, dentro de su carrera, ¿qué cargo tiene, abogado? Yo soy magistrado de circuito. Magistrado, ¿cuánto gana usted? Bueno, ganamos la información en relación con nuestro sueldo en específico. Bueno, es que son una serie de prestaciones, hay prestaciones obviamente monetarias y obviamente en especie, que bueno, son públicas. Tenemos un ingreso que consideramos que es decoroso en el sentido de que, les soy honesto, como hay variaciones en cuanto a descuentos, en cuanto a prestaciones que finalmente siempre han sido, se ha dicho que hay prestaciones que se nos atribuyen y que finalmente nosotros cubrimos a través de nuestro sueldo. Se nos descuentan, entonces cada titular tiene un ingreso suficiente. Lo que sí le puedo decir es que no ganamos más que el presidente de la República, por lo menos jueces y magistrados. Sí, pero estamos hablando de qué estándar, o sea, si no le quitaran todos esos descuentos que sabemos, que vivienda, préstamos y demás. ¿Cómo, perdón? ¿De qué estándar? Discúlpeme, no. Sí, sin descuentos, ¿cuál es su sueldo? Es que como no tengo una certeza sin descuentos, porque lo que recibo lo recibo ya con descuentos, pues no tengo una cifra precisa del sueldo que ganamos. Estamos hablando alrededor de 120,000 pesos al mes. 120,000 pesos al mes. Alrededor de 120,000 pesos al mes, sí. O sea, es un sueldo bastante reconocible. Sí, por supuesto, no es un sueldo menor, por supuesto, y no es menor tampoco la responsabilidad que tenemos. Ajá. ¿Sabía usted que en el Consejo de la Judicatura Federal una de las cuestiones ciudadanas más impugnadas es la falta de transparencia y sanción a los jueces en los casos delicados y en los casos comunes? No hay una confianza hacia el ente de los jueces federales. Bueno, me voy a regresar un poquito porque creo que a lo mejor podemos especificar algunos puntos. Usted nos hizo referencia hace un momento en la legitimidad y en la confianza que se tiene. La información a la que usted hizo mención
se refiere en específico al sistema de justicia penal. Y recordemos que el sistema de justicia penal no le compete exclusivamente al Poder Judicial de la Federación. También los jueces estatales llevan a cabo la gran parte de los procesos penales, son del fuero común, que no es competencia de nosotros. Y también tiene mucho que ver en esa legitimidad, es parte de la premisa de que muchas personas no son sancionadas o no obtienen el castigo que como sociedad esperamos. Pero aquí debemos de tener en cuenta que finalmente nosotros nos apegamos a derecho, hay normas procesales, etcétera, y en muchas ocasiones, bueno, los motivos por los que estas personas obtienen su libertad no es por una cuestión que tenga que ver con corrupción o que tenga que ver con un deficiente actuar de los juzgadores, sino tiene que ver con deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, deficiencias en la acusación, en la que, bueno, evidentemente hay principios de derecho que debemos de respetar. Por otra parte, en relación con su pregunta de la transparencia, creo que el Consejo de la Judicatura Federal es totalmente transparente. Basta meternos a la página del Consejo de la Judicatura Federal para advertir que finalmente ahí están los procesos disciplinarios, los juzgadores que han resultado sancionados. Evidentemente hay conductas que son motivo de sanción, y también sueldos, salarios, prestaciones, etcétera, son totalmente transparentes. Así es. Sí, por eso nos extrañaba que no supiera usted de esta situación, de que no supiera cuánto ganara. Yo cuando me contratan siempre pregunto. Por supuesto que sé cuánto gano, pero tengo claro que usted me dijo, ¿cuál es mi ingreso total? Pues hay ciertos descuentos y prestaciones que, así decírselo con puntos y centavos, era lo que no tenía claro. Claro, y sobre todo, el mismo Consejo de la Judicatura Federal ha dicho y sobre todo, ha informado que los números son bastante bajos. Me refiero a su página y me refiero a que en 5 años solamente se ha hecho sanciones a 27 magistrados y 26 jueces en los últimos 5 años por causas que van desde faltas administrativas hasta acoso laboral o sexual, nepotismo, uso indebido de recursos y el no justificar legalmente la procedencia de sus ingresos. Hay un libro muy interesante que se llama El Cártel Judicial de el periodista y escritor. Hernán Gómez Guara. ¿Perdón? De Hernán Gómez Guara. No. Creo, ¿no? No, es de J. Jesús Lemos. Sí, que él se puso a investigar toda la corrupción, y él hablaba que el tema de los ingresos es el tema, pues, el más light que hay en el Poder Judicial. En este momento que ustedes, ¿hacia dónde van? ¿Cuánto tiempo? Ha dicho hoy el presidente en la conferencia matutina, pues, que pueden quedarse el tiempo que ustedes deseen, porque al final, pues, no va a pasar nada, en el sentido de que no resuelven los casos tan fácil, tan rápido como debieran, que se toman su tiempo. En el caso de Tamaulipas, he de decirle que hay una población bastante agraviada, sobre todo porque los jueces, recuerdo uno de momento, Faustino Gutiérrez Pérez, allá en Reynosa, que actuaba y fue acusado por la misma Fiscalía General de la República de actuar como casi defensor, el juez defensor de oficio del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La mayor sanción que hizo el Consejo de la Judicatura fue moverlo 90 kilómetros, es decir, cambiarlo a la ciudad de Matamoros. Estos casos, de los pocos que nos conocemos, ¿qué representan para ustedes dentro de el proceso federal? A ver, quiero entender su pregunta. Número uno, bueno, el tema de las sanciones a jueces y magistrados, obviamente no pasa por mis competencias, es un tema del Consejo de la Judicatura Federal, y si es alto o bajo el número de sancionados, pues bueno, finalmente tendríamos que ver exactamente cuántas denuncias hay, cuántos procesos hay, o bien si efectivamente tantas personas deben estar siendo sujetas de una sanción. Por un lado, el tema específico al que usted hace mención, igualmente lo digo con mucho respeto, pues no pasa por mí. Si hubo una conducta irregular por parte del señor juez al que usted hace referencia,
Pues bueno, seguramente el Consejo de la Judicatura tendrá alguna investigación y algún procedimiento de responsabilidad aperturado. No sé su estatus, no sé ni siquiera la situación que amerite. Y el cambio de adscripción muchas veces se hace precisamente previendo, en aras de evitar que sigan, que pueda ser generando esta desconfianza, pues se toma una especie de medida precautoria, pues por lo menos removerlo del lugar donde a lo mejor la percepción social es que no es, su actuar no es correcto. Entiendo que usted no está, digo, pero como es representante ahorita y de alguna manera aceptó platicar con nosotros, es en ese sentido. ¿Hacia dónde va el movimiento? ¿Cuántos días? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué van a hacer? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el movimiento le aclaro, es un movimiento iniciado por la base trabajadora. Es un movimiento, como se anunció, es un paro indefinido por parte del Poder Judicial de la Federación y por lo menos la idea es que seamos escuchados en cuanto a las inconveniencias de la reforma judicial que se plantea y como sabemos, pues vienen tiempos políticos precisos que impactarán precisamente en esta reforma. Primero que nada, se va a decidir sobre la representación que está por establecerse por el Tribunal Federal Electoral y también se va a definir el tema atinente al dictamen que se presentará en la Comisión de Puntos Constitucionales para pasar a la siguiente legislatura a ser aprobada la reforma constitucional que se plantea. A ver. Entonces, estos tiempos procesales, pues serán la siguiente semana. Y en ese tiempo se realizarán acciones en aras de pretender o de buscar ser escuchados. Sí, a ver, ya me perdí un poquito. ¿Qué tiene que ver la sobrerepresentación en el tema de la reforma judicial? Bueno, la sobrerepresentación desde nuestro punto de vista tiene que ver que de alguna manera la circunstancia de que el Congreso obtenga una mayoría absoluta, pues se perdería un poco la discusión parlamentaria en cuanto a la conveniencia, porque, bueno, pues asumimos que hay una línea política para determinar cómo se va a votar esa circunstancia y habiendo representantes de otros partidos, bueno, por lo menos la discusión sería un poco más nutrida en ese sentido. Dígame una cosa, cuando fue en el 2009 y se aplicó esta misma regla, ¿ustedes protestaron? De ¿Cuál la misma regla? representación. En la misma regla de representación proporcional desde el 2009, 2012, 2015 y 2018 se ha aplicado la misma regla aprobada por los partidos políticos en la representación proporcional de distribución en el Congreso de la Unión. ¿Ustedes salieron a protestar cuando en el 2009? Bueno, no se salió a protestar porque en esa ocasión no estaba en discusión una reforma constitucional. Sí, que pero afectara directamente el sistema de impartición de justicia. ¿no es ilógico que ustedes, como jueces, como magistrados, pidan violar la ley, una ley en la que se ha cumplido hasta ahora y que ahora, por esta reforma, pues quieran que se cambie? Bueno, no sabemos si se está violando la ley porque precisamente lo que se va a decidir es la interpretación de o no de la ley. No, Entonces, es está por que, definirse el sistema. pero el asunto es que se ha estado haciendo desde el 2009. O sea, desde el 2009 se ha estado aplicando la misma regla, pero ahora no quieren que se aplique. No sé si se está aplicando la misma regla. La No, regla yo se estaba lo en el digo mismo porque sentido, se ha estado pero recordemos informando que cambió el continuamente. sistema de coaliciones, etcétera. Entonces, finalmente, estamos en Si quieren, y me permite, le pongo un cuadro donde se ha estado definiendo exactamente lo mismo. Entonces, a mí lo que me preocupa al final de cuentas es si ustedes están pidiendo que ahora se viole la ley, o sea, lo cual se me haría un absurdo si durante todos los demás años se estuvo aplicando la misma ley de representación. Entonces, ese es el comentario y ese es, si me da un segundo, ahorita le digo, por aquí Si debo gusta, de en lo que usted lo tenerla. lee, me permite un comentario en relación Sí. si se está violando o no la ley.
el sistema de interpretación del artículo de la representación fue materia de escrutinio en sede constitucional y hay tesis también que establecen cómo se está llevando a cabo y eso es a lo que estamos apelando, que se apliquen los criterios jurisprudenciales que habían determinado el tema de la representación. Sí, pero la representación, si usted me da un segundo, ahorita le voy a poner, o sea, es que eso es parte de lo extraño. Si ya había si se ha hecho continuamente de esta manera, ¿cómo es que ahora están ustedes de alguna forma haciendo pues que se viole la ley? Pero permítame, yo quiero mejor ponérselo exactamente. Vamos aquí en este sentido y si usted me gusta dar sí, con gusto. su opinión. Creo que en los periodos a los que usted se refiere no nos había tocado una situación tan específica como la tenemos actualmente, en el sentido, bueno, esto es una interpretación que hace el propio gobierno, no teníamos una situación... Pero no es una interpretación, permítame si gusta, vemos juntos esto y vamos a... Y estos son los de representación. La Secretaría de Gobernación su titular rechazó que el partido Morena vaya a tener sobre representación en la Cámara de Diputados. Finalmente llegamos a esta tabla que hemos mostrado en anteriores ocasiones. Aquí están los diputados que se ganaron por mayoría. Y estos son los de representación proporcional, los plurinominales que acabamos de ver. Y aquí están las dos reglas básicas de la Constitución para que nadie esté sobrerepresentado. Iniciamos con el caso de Morena. Fíjense bien, Morena obtuvo o ganó por mayoría 161 distritos, o sea, 161 diputados. Y como ya vimos, según la Constitución, le tocan 87 plurinominales. La primera pregunta, hay que sumar estos dos, te da 248. Primera pregunta, 248 rebasa los 300 como límite máximo que establece la Constitución. No. Segunda pregunta, que es la segunda regla, la votación total emitida por partido más 8 puntos como límite máximo de curules. Aquí vemos que si sumamos estos dos, los 248, te da 49.6. ¿Cuál fue la votación nacional emitida? 43.59. 43 más 11 te da 51. Quiere decir que no se exceden los 8 puntos, porque representaría 49.6%. Ninguna de estas dos reglas se violenta con esta distribución, pero todavía vamos más allá. Adelante. Este criterio se ha sostenido en todas estas elecciones, en el 2009, en el 2012, en el 2015, en el 2018, en el 2021, ha sido la distribución de plurinominales que establece la ley y la Constitución, que por partido no puede excederse de 300 y que por partido no puede excederse de 8 puntos más que la votación total emitida. Así ha sido siempre desde la reforma del 2008. Ahí está la explicación y vamos a ver, producción, vuelve, por favor, que nos ponga esta imagen. Entonces... Bueno, como le digo, finalmente esto si es tan clara como lo ve en este caso la Secretaría de Gobernación, pues seguramente el TRIFE determinará y resolverá en ese sentido. Bueno, pues entonces... Eso está sujeto pues, a una controversia judicial que el órgano encargado de resolverla o dirimir las cuestiones electorales seguramente lo resolverá en ese mismo sentido, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes si ya hay un anteproyecto en el Instituto Nacional Electoral de respetar esta distribución? Es decir, están aplicando exactamente lo mismo, la misma regla, aplicando lo mismo desde el 2009, desde esta reforma del 2008. Es decir, ya está el anteproyecto para votarse.
No, eso no pasa por nosotros, por supuesto, eso no es un tema que nos atañe a nosotros. No. Yo digo que ya al hacerse esta situación, ¿cuál va a ser, qué No, tienen definido ustedes como no, en este paro laboral? No, ninguna cuestión en relación con ese tema. Si lo definen las autoridades correspondientes, pues tenemos que respetar la determinación en ese sentido por el INE y en su momento por el TRIFE, por supuesto. Claro. No tendríamos ninguna posibilidad de inconformarnos con ese sentido. Creo que no tendríamos ni siquiera, eso no es un tema que atañe a Claro, nosotros. esto significa que en cuanto se haga esta determinación, ¿se podría levantar el paro laboral? No, le recuerdo que también está pendiente el dictamen para saber exactamente en los términos en que va a quedar el dictamen y bueno, posiblemente una vez que tengamos estas determinaciones, pues ya se tomarán las decisiones, incluso por parte del personal, que es quienes son los que encabezan este paro. Abogado, muchas gracias, Octavio García, magistrado coordinador de magistrados en Ciudad Victoria, por su tiempo y por estar aquí hoy con nosotros para resolver dudas. Gracias, que tenga usted muy buenas noches. Gracias, buenas noches.